¿Están listos para una historia que desafía el tiempo, llena de fe, valentía y milagros? Hoy revelaremos el épico enfrentamiento entre Ezequías y Sennacherib, donde lo imposible se vuelve realidad. Cada segundo de esta saga es un testimonio del poder divino y el valor humano. Una narración que va más allá de lo que han visto o escuchado. Suscríbanse ahora, denle al play y prepárense para ser transportados a un mundo donde el destino de una nación pende de un hilo divino. No se pueden perder este final sorprendente. Esto es más que una historia. Es un viaje que transformará su visión de la fe y el coraje. Empiecen la aventura ahora mismo. La Biblia relata historias increíbles de cómo Dios intervino en la vida de su pueblo, y el camino de Ezequías es uno de los más emblemáticos. A diferencia de su padre Acaz, Ezequías fue un líder que reverenció a Dios de manera notable, inspirándose en David, su antepasado. Imagínense esto. En el tercer año del reinado de Oseías, rey de Israel, aparece Ezequías, hijo de Acaz, ascendiendo al trono de Judá a los 25 años. Gobernando Jerusalén durante 29 años, su madre, Abi, hija de Zacarías, tuvo una influencia significativa en su vida. Ezequías se distinguió por su integridad ante Dios, siguiendo fielmente las enseñanzas de David. Esta fascinante historia está detallada en 2 Reyes 18, 1-3. Entre sus logros destacados, Ezequías erradicó los lugares de culto en las alturas y destruyó las columnas sagradas de Aserá. También eliminó la veneración de la serpiente de bronce, Neustán, originalmente creada por Moisés como un instrumento de curación, según se describe en Números 21, 8-9, pero que terminó siendo idolatrada. Ezequías, al darse cuenta de la idolatría, decidió destruir la serpiente. Ezequías es recordado como uno de los monarcas más virtuosos de Judá, un paradigma de obediencia y fe, como se describe en 2 Reyes 18, 4-5. Este relato destaca el contraste entre Ezequías y muchos otros reyes de Israel y Judá, cuyas acciones desleales resultaron en tragedias. Ezequías, sin embargo, prosperó en todas sus empresas, pues el Señor estaba con él. Se enfrentó al poderoso rey de Asiria, negándose a rendirse, y expandió su territorio, conquistando incluso Gaza. El contexto político de aquella época era sumamente inestable. En el 4º año de su reinado, Salmaneser, rey de Asiria, sitiaba Samaria y tras 3 años la capturaba, exiliando a los israelitas. Ezequías fue testigo del sufrimiento del reino de Israel bajo el yugo de los asirios, un castigo por su infidelidad a Dios. En el 14º año de su gobierno, Sennacherib, otro monarca asirio, atacó Judá, conquistando todas sus ciudades fortificadas, excepto Jerusalén. En un momento crítico de su gobierno, Ezequías, el soberano de Judá, se enfrentaba a un desafío colosal con Sennacherib, el temible rey de Asiria. Tras la toma de las ciudades fortificadas de Judá, excepto Jerusalén, Ezequías se dio cuenta de que había subestimado la gravedad de la situación. Envió mensajeros a Sennacherib en Laquis, reconociendo su error y ofreciendo un rescate para salvar Jerusalén. El precio fue astronómico, 300 talentos de plata y 30 de oro, lo que obligó a Ezequías a agotar los tesoros del templo y del palacio, incluso despojando de oro las puertas del templo. Pero Sennacherib no se conformó solo con el rescate. Incluso después de recibir el pago, envió una imponente delegación a Jerusalén para exigir la rendición completa de la ciudad. El grupo asirio, formado por Tartán, Rabsaris y Rabsaqué, se posicionó junto al acueducto de la piscina superior. No fueron recibidos por Ezequías, sino por sus emisarios, Eliakim, Sebna y Joá. La tensión en Jerusalén era casi palpable.
con la amenaza asiria cerniéndose sobre la ciudad sitiada. Ezequías se enfrentaba a una situación delicada, con el destino de su pueblo en la balanza. La fe de Ezequías y la intervención divina estaban a punto de ser puestas a prueba. Durante el sitio, Rabsaqué, portavoz del rey asirio, desafió abiertamente a los representantes de Ezequías. Cuestionó en qué realmente depositaban su confianza, ridiculizando cualquier esperanza en estrategia o fuerza militar. ¿En quién confían?, preguntó, despreciando la alianza con Egipto, comparándola con un bastón frágil y quebradizo. Fue más allá, poniendo en duda su fe en el Señor, el Dios de Israel, recordando que Ezequías había eliminado los altares y exigido que solo se adorara en Jerusalén. Con ironía, incluso propuso proporcionar caballos a Ezequías, dudando de la capacidad de Judá para formar un ejército eficiente. La afirmación más perturbadora de Rabsaqué fue que la propia campaña de destrucción era un plan divino. Aunque era una declaración falsa, amenazaba con desestabilizar la moral de los habitantes de Jerusalén, quienes ya estaban conscientes del destino calamitoso de Israel bajo el dominio asirio y ahora enfrentaban una amenaza similar. Ezequías enfrentaba un doble desafío. No solo la amenaza militar impuesta por Asiria, sino también la necesidad de fortalecer la fe y el ánimo de su pueblo, ahora bajo una intensa presión psicológica. Era un momento crítico, una prueba severa para la resiliencia y creencia tanto del rey como de su gente. Ante este peligro inminente, Eliakim, Sebna y Joá, emisarios de Ezequías, rogaron a Rabsaqué que hablara en arameo, buscando evitar que la población de Jerusalén escuchara las palabras intimidantes. Sin embargo, despectivamente, Rabsaqué optó por hablar en hebreo, asegurándose de que todos en la muralla oyeran su anuncio aterrador. Proclamó en voz alta que Ezequías era incapaz de salvar al pueblo y que ni siquiera su fe en el Señor podría defenderlos contra la poderosa Asiria. Las declaraciones de Rabsaqué eran duras y crueles, anticipando un destino desolador para los que resistieran. Buscaba socavar el liderazgo de Ezequías y la convicción del pueblo en Dios, con el fin de derrumbar su esperanza y confianza. El mensaje era claro: rendición o enfrentamiento a consecuencias terribles. Pero la astucia de Rabsaqué iba más allá. Intentaba seducir a los habitantes de Jerusalén con promesas de paz y prosperidad bajo el dominio asirio. «Vengan a mí», proclamaba, «y disfruten de una vida tranquila, con sus propias viñas y pozos, hasta que sean llevados a una tierra tan próspera como la suya». Estas promesas, aparentemente tentadoras, se presentaban como un contraste a la realidad de un cerco prolongado. Este escenario refleja las tentaciones que todos enfrentamos en momentos críticos, donde propuestas engañosas y promesas ilusorias pueden parecer atractivas. Como Ezequías y su pueblo, somos instados a mantener la firmeza en nuestras creencias y fe, incluso frente a las amenazas más convincentes. La confrontación entre Ezequías y el rey de Asiria escalaba a un punto álgido. Rabsaqué, en su discurso provocativo, cuestionaba si algún dios podría realmente salvar a su pueblo de las manos del rey de Asiria. Mencionaba ejemplos de divinidades de otras regiones que no lograron proteger a sus seguidores, desafiando la idea de que el Señor pudiera rescatar a Jerusalén. Los ciudadanos de Jerusalén, obedeciendo las órdenes de Ezequías, se mantuvieron en silencio, rehusándose a reaccionar a las provocaciones de Rabsaqué. Los representantes del rey regresaron hasta él, visiblemente perturbados y con ropas rasgadas en señal de luto y desesperación. Comunicaron al rey las palabras desafiantes de Rabsaqué, quien había faltado al respeto abiertamente a su fe y a su Dios. Este episodio se documenta en Segundo Reyes 19, 1-4. Cuando Ezequías tomó conocimiento de lo que estaba sucediendo, compartió la misma angustia de su pueblo.
en un gesto de profundo lamento, rasgó sus vestiduras y, vestido de saco, buscó refugio en la casa del Señor. Envió a sus mensajeros, también vestidos de saco, al profeta Isaías, llevando un mensaje que resonaba con desesperación y súplica, con la esperanza de que Isaías intercediera ante el Señor. Ezequías sabía que estaba ante un período de gran tribulación y humillación, y que solo un milagro divino podría revertir esa situación calamitosa. Esta fase en la trayectoria de Ezequías nos enseña sobre la importancia de mantener la fe, incluso en los momentos más oscuros. A pesar de ser un rey devoto y haber revitalizado la adoración al Dios de Judá, Ezequías se enfrentó a una crisis terrible. Este momento resalta que incluso los más fieles no están exentos de enfrentar adversidades intensas. Pero es en la adversidad donde la autenticidad y fortaleza de la fe se revelan verdaderamente. En medio de su angustia, Ezequías no se alejó de Dios. Al contrario, buscó aún más intensamente su dirección y apoyo, como se registra en 2 Reyes 19, 5-7. Los emisarios de Ezequías se apresuraron en buscar a Isaías, llevando las amenazas pesadas del rey asirio. Isaías, portador de una revelación divina, trajo palabras de consuelo y promesa. No teman. Aseguró que Dios estaba atento a las blasfemias de Rabsaqué y que un plan divino ya estaba en acción. Dios incitaría inquietud en el corazón del rey de Asiria, llevándolo a regresar a su tierra, donde encontraría su destino. La garantía divina era clara: Jerusalén no caería y Senaceribe tendría un final trágico. Este episodio se describe en 2 Reyes 19, 8-13. Sin embargo, Senaceribe no estaba listo para retroceder. Mientras sitiaba Libna, otra fortaleza de Judá, supo del avance de Tiraca, el rey de Etiopía, contra él. Aprovechando un breve intervalo en el asedio a Jerusalén, Senaceribe lanzó otra carta a Ezequías, reiterando sus amenazas y burlas. Insistía en que Jerusalén, al igual que muchas otras ciudades, no escaparía de su destrucción. Recordó el destino de naciones y ciudades arrasadas por sus predecesores, dudando de la capacidad del Dios de Ezequías para defender Jerusalén. Ante esta nueva ola de amenazas, Ezequías tomó una actitud de fe y sumisión extraordinarias. Tomó la carta con las amenazas de Senaceribe, fue a la casa del Señor y la presentó delante de Dios. Este acto simbólico, pero poderoso, manifestaba su total confianza y dependencia en Dios ante una situación desoladora. En medio de la agitación y el miedo, Ezequías buscaba refugio y orientación en la presencia divina. Este gesto se describe minuciosamente en 2 Reyes 19, 14-19. Este episodio en la vida de Ezequías destaca la vitalidad de la fe, incluso cuando las circunstancias parecen insuperables. Al llevar sus preocupaciones delante de Dios, Ezequías nos recuerda que en tiempos de crisis, la verdadera fortaleza reside en buscar la sabiduría divina y confiar en su providencia. Confrontado con la amenaza implacable del rey de Asiria, Ezequías se volvió hacia la única fuente de esperanza que conocía: la oración. Se presentó delante del Señor, no solo como el rey de Judá, sino como un siervo humilde, suplicando por intervención divina. En su ferviente plegaria, Ezequías exclamó: «Oh Señor, Dios de Israel, que reinas por encima de los querubines, tú eres el único Dios verdadero de todos los reinos de la tierra». Rogó para que Dios se manifestara, no solo para salvar a su pueblo, sino para que todas las naciones reconocieran su soberanía única. Esta impactante escena se narra en 2 Reyes 19, 20-28. En su oración, Ezequías subrayó la distinción entre el Dios de Israel y las deidades inanimadas veneradas por las naciones subyugadas por Asiria.
Era consciente de que, en contraste con esos ídolos inertes, el Señor era un Dios vivo y activo, plenamente capaz de proteger y rescatar a su pueblo. Esta emotiva oración fue un clamor para que Dios defendiera su nombre y a su pueblo de las afrentas de Sennaqueribe. La respuesta de Dios llegó a través del profeta Isaías. Isaías llevó a Ezequías la garantía de que el Señor había escuchado su oración. La respuesta divina fue una reprimenda directa a Sennaqueribe. La Virgen, hija de Sión, te desprecia y se burla de ti, proclamó el Señor, resaltando que la arrogancia del rey asirio contra el Santo de Israel tendría represalias. Dios reveló cómo Sennaqueribe se jactaba de sus conquistas, pero enfatizó que todo era parte de su plan divino. El Señor declaró que Él mismo guiaría el destino de Sennaqueribe, forzándolo a regresar por el mismo camino que vino. Esta respuesta de Dios es un poderoso recordatorio de que a pesar de las circunstancias, Él mantiene el control sobre los eventos mundiales. Escucha las súplicas de su pueblo y responde de maneras que demuestran su poder y supremacía. La historia de Ezequías nos enseña sobre la esencialidad de la fe, especialmente en tiempos de grandes desafíos e incertidumbres. Dios, a través de Isaías, respondió nuevamente a la ferviente oración de Ezequías. La respuesta divina llegó en forma de una crítica aguda a Sennaqueribe, evidenciando la presunción y la blasfemia del rey asirio contra el Santo de Israel. Sennaqueribe, en su arrogancia, falló en reconocer que era solo un instrumento en las manos de Dios, cumpliendo un propósito mayor dentro del plan soberano divino para las naciones. Su ilusión de controlar el destino de las naciones fue desenmascarada por la revelación divina de que Dios conocía cada paso e intención suya y que su derrota era inminente. Dios prometió que pondría un anzuelo en la nariz de Sennaqueribe, simbolizando su humillante retirada hacia Asiria. Este simbolismo marcante se describe en 2 Reyes 19, 29 a 31. Además, Dios proporcionó una señal para Ezequías y el pueblo de Judá, una promesa de sustento y renovación. A pesar del asedio y la amenaza de escasez, Dios aseguró que habría cosechas espontáneas durante los próximos 2 años, garantizando la supervivencia del pueblo. En el tercer año, podrían reanudar la siembra y la cosecha, simbolizando una renovación y un nuevo comienzo. Un remanente de Judá, prometía Dios, sobreviviría y florecería. Esta promesa refleja el compromiso inquebrantable de Dios con su pueblo y su gloria. Finalmente, vino la declaración definitiva de Dios. Jerusalén estaría a salvo de la invasión asiria. Sennaqueribe no entrará en esta ciudad, proclamó el Señor con autoridad. La ciudad santa no sería alcanzada por las flechas del enemigo, ni sufriría bajo un asedio devastador. Dios prometió defender Jerusalén, no solo por el bien del pueblo, sino también por amor a su propio nombre y en honor a su fiel siervo David. Jerusalén sería un símbolo vivo del poder divino y de la lealtad de Dios a su alianza. Este pasaje resalta de manera impactante el poder de la oración y la supremacía de Dios ante las amenazas más intimidantes. El desenlace dramático de la historia reafirma que, incluso en las horas más oscuras, la fe y la confianza en Dios son fuentes de esperanza y redención. La historia es un poderoso testimonio de la dependencia humana en Dios y de su capacidad de intervenir de maneras milagrosas e inesperadas. El asedio de Jerusalén por Sennaqueribe estaba destinado a terminar no por esfuerzos humanos, sino por una intervención divina extraordinaria. La promesa de Dios de proteger Jerusalén era un compromiso no solo con su pueblo, sino también una demostración del respeto a su nombre y una continuación de su promesa a David. Esta promesa se extendía más allá de la línea de David, preanunciando la venida de Jesucristo, descendiente de David, que inauguraría un reino eterno.
El cumplimiento de la promesa divina ocurrió de manera sorprendente. Durante la noche, un ángel del Señor atacó el campamento asirio, resultando en la muerte de 185,000 soldados. Esta intervención celestial dejó una marca indeleble de que Dios está en control y es poderoso para salvar. Sennaqueribe, enfrentado con una derrota increíble, se vio obligado a retroceder a Nínive, abandonando su ejército y sus ambiciones expansionistas. La ironía final para Sennaqueribe surgió mientras adoraba en un templo en Nínive, donde fue asesinado por sus propios hijos. Este desenlace hace eco a la derrota de Goliat, que se burló del Dios de Israel y encontró un fin vergonzoso. Así como el Dios de los filisteos falló en proteger a Goliat, el Dios de Sennaqueribe no pudo salvarlo. La victoria sobre los asirios y la preservación de Jerusalén son recordatorios de la soberanía de Dios sobre las naciones y la historia. Dios defiende a su pueblo y honra sus promesas, independientemente de la gravedad de las circunstancias. La saga de Ezequías, Sennaqueribe y la providencia divina permanece como un testimonio eterno del fervor de Dios por su pueblo y de su inquebrantable fidelidad a su palabra. Y así cerramos nuestra increíble travesía por la historia de Ezequías y Sennaqueribe, llena de giros e intervenciones divinas. Pero recuerden, esto es solo la punta del iceberg de las fascinantes historias que tenemos para compartir. Si se sintieron inspirados por esta saga épica y desean explorar más misterios y aventuras históricas, no dejen de suscribirse a nuestro canal. Aquí, cada video es una nueva aventura, una nueva lección, una nueva oportunidad de maravillarse. No olviden dejar su me gusta y su comentario. Díganos qué les pareció esta historia y qué más les gustaría descubrir. Sus percepciones son valiosas para nosotros y ayudan a dar forma al futuro de nuestro contenido. Compartan este video con amigos y familiares. Nunca se sabe quién más puede ser tocado por estas historias increíbles. Y estén atentos. Tenemos muchas otras narrativas emocionantes en camino, historias que despertarán su curiosidad, tocarán su corazón y expandirán su mente. Entonces, síganos para no perderse ningún momento de estos descubrimientos extraordinarios. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Sigan explorando, aprendiendo e inspirándose con nosotros. Hasta la próxima y recuerden, cada historia que compartimos es una ventana a un mundo de maravillas inexploradas.